Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Aquí de nuevo, su hermano Titiajo, nuevamente. Como siempre, este estudio es para los ecletos de la iglesia, porque estoy seguro que lo entenderán perfectamente. Bueno, muchas veces he escuchado esto en las congregaciones cristianas. Vamos a la iglesia o nos vemos en el templo. También escucho a los pastores decir, los veo en la casa del Señor. Y por último, pues nos vemos en el culto. Y me enfocaré más a este último. Tal vez para ustedes suene exagerado, pero el lenguaje no es un detalle menor, es doctrina en acción. Corregir estas expresiones es devolver al creyente su verdadera identidad: iglesia, templo vivo, casa espiritual, cuerpo de Cristo, culto. La corrección del lenguaje no es solo un detalle doctrinal, sino que tiene implicaciones históricas, espirituales, éticas, litúrgicas, ¿sí? Y apologéticas. El enemigo es muy astuto y se deleita en lo que ha logrado dentro de la iglesia, de meritar la verdad, la verdadera identidad del creyente. Y el enemigo está feliz de escuchar estas terminologías que usan los creyentes, las cuales son totalmente erróneas, y empaña, desprestigia y socava el valor de la verdadera identidad del creyente. Esto causa un olvido de identidad y pierde poder de lo que realmente son y de lo que son capaces de hacer también. No es simplemente una cuestión de palabras, sino de identidad espiritual, de cómo el enemigo ha logrado desviar también la percepción del culto verdadero. Queridos pastores y maestros, el lenguaje que usamos forma la mentalidad de la iglesia de Cristo. En consecuencia, pueden perder o ganar sus capacidades espirituales. Recuerden que una mentira repetida constantemente se convierte en verdad, o algo peor, una media verdad es más peligrosa y engañosa que una mentira. Si seguimos diciendo vamos al templo, debilitamos la revelación de que el creyente es el templo vivo. Si seguimos diciendo vamos a la iglesia, reducimos la iglesia a un edificio y no al cuerpo glorioso de Cristo. De igual manera, la casa del Señor, si, o vamos al culto, están santificando un edificio y un ritual. Seré enfático. Empecemos con vamos a la iglesia. Todos sabemos de dónde viene esa palabra, eclesia, del griego, que literalmente significa llamados fuera o llamados apartados, o en el griego clásico convocados a una asamblea, pero digamos en el entorno bíblico, llamados por Dios. El error en el lenguaje es que se confunde el edificio con la iglesia. Sí, y la corrección es que la iglesia no es un lugar o edificio, sino el cuerpo de creyentes en Cristo, en plural. No sigan quitando este título a quienes Cristo llamó y murió por ellos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. En segundo lugar, vamos al templo. De igual manera, el error es que se sigue pensando que un edificio físico, ¿sí? Cuando se habla de los creyentes como templos, en el griego el naos y no hierón como el templo físico. ¿Sí? Aplicar la corrección, el templo es ahora en cada creyente, pero ahora individualmente. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. La tercera, vamos a la casa del Señor. El error, se atribuye santidad al edificio. La corrección es que la casa es la comunidad espiritual y cada creyente como morada del Espíritu. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48.
Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos 3:6. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Y la última y con la que me voy a enfocar. Vamos al culto. Viene de la palabra griega letreia, que significa servicio, o del hebreo abad, que pues la raíz primaria es trabajar en todo sentido, pero también es servir, ¿sí? Desempeñar, ejercer, ministrar. Y tiene otras palabras que significa. El error es que se limita el culto a un lugar físico, a un evento. Aplicar la corrección. Bueno, el culto es existencial y racional, ofrecido en la vida diaria del creyente, en su cuerpo, mente y corazón. Entenderse como templo vivo y culto racional lleva a una ética transformadora. El creyente no solo asiste, sino que vive en misión. Así que, hermanos, os ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19-20. En esta época, el creyente reduce la adoración a un acto externo. Me refiero a protocolos, liturgias, rutinas carnales, espectáculos emocionalistas de éxtasis y exceso de canto en las reuniones. Y a esto le llaman culto. Y con esto se pierde de vista que el culto genuino es interno, espiritual y racional. Eso genera congregaciones que funcionan más que como religiones formales, más que como comunidades vivas en el espíritu. Hagamos una profundización teológica de este asunto tan importante. Veremos el culto externo, el culto interno y el diseño bíblico de la reunión de la iglesia. Acuérdense que el Señor Jesús mismo confrontó esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 8, 9. El culto verdadero no depende de un lugar físico. Dice la palabra, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Juan 4, 23, 24 es un parteaguas. El culto de la oración ya no depende de coordenadas geográficas, ni de calendarios rituales, ni sacrificios de animales, ni fiestas, sino una realidad espiritual y de la verdad revelada en él mismo, en Cristo. Y luego dice, la hora viene. Pues aquí marca un cambio de era, la transición del culto externo hacia el culto de la adoración y el servicio interno universal en Cristo. También dice en espíritu, y no se trata de cultos externos ni físicos, mucho menos de emociones pasajeras, sino de una vida regenerada por el Espíritu Santo, que convierte al creyente en templo viviente. Cuando dice en verdad, bueno, no cualquier sinceridad basta. La verdad es Cristo mismo. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Juan 14, 6. Adorar en verdad es hacerlo conforme a la palabra y en unión en Cristo. Bueno, la implicación práctica es servir y adorar en espíritu y en verdad. Significa que cada aspecto de la vida se convierte pues en el culto, que es la obediencia, la misericordia, la oración, el testimonio, la santidad. Es vivir como sacrificio espiritual. La fuerza del mensaje que el Señor Jesús, este mensaje no solo define el culto de la adoración y el servicio, sino que la centra en su persona. Él es el lugar, Él es el mediador, Él es la verdad de adoración. Por eso el creyente no necesita un templo físico, es templo vivo y su culto es continuo, racional y espiritual. Bueno, este pasaje es tan poderoso que desarma toda dependencia de lo externo y devuelve pues la gloria a lo interno.
¿sí? La comunión directa con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Pablo recalca que el culto es existencial. Dice en Romanos 12:1, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Y qué refiere a culto racional? Bueno, culto racional significa pues una adoración consciente, inteligente y voluntaria, no basada en rituales vacíos, sino en ofrecer una vida pues totalmente entera como sacrificio vivo a Dios. Se trata de un culto que involucra pues la mente, la voluntad en respuesta agradecida pues a su misericordia divina. Escuche las consecuencias cuando crees que ofreces un culto carnal. Primero que nada, el olvido de la identidad. El creyente deja de verse como templo vivo y se convierte en mero asistente a un rito. También hay un debilitamiento de la responsabilidad. Se pierde la conciencia de que cada día es adoración y culto, no solo el domingo o los días de reunión. Cuando sucede esto, el trabajo del Espíritu Santo es más arduo y más difícil, porque el corazón está distraído en lo externo y no abierto a la transformación interna. Religiosidad vacía, reuniones que se convierten en protocolos, sin poder espiritual ni fruto de conversión. Bueno, ¿y cuál es el diseño bíblico de la reunión? Quiero decirles que la reunión es sumamente importante. Y no estoy en contra de ella, al contrario, la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, animándonos unos a los otros y fortaleciendo nuestra fe en comunidad, en esa hermandad. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Este versículo resalta la importancia de reunirse regularmente para apoyarse mutuamente y crecer espiritualmente. Y no hay contradicción en lo que expongo, sino reitero solamente lo que es el culto a diferencia de las reuniones. Pero veamos a qué se debe reunir la iglesia. Primero que nada, pues al estudio y escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras, dice Juan 5:39. También la enseñanza y la edificación mutua. Que todo se haga para edificación. Primera de Corintios 14:26. Sí, la alabanza sincera. Sí, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, alabando con gracia vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Escuchen, himnos, salmos y cánticos espirituales. No música que levanta nada más tu ego. Hay que tener cuidado cómo le cantas al Señor y qué le cantas al Señor. ¿Sí? Está Colosenses 3:16. Bueno, también la convivencia y el ánimo mutuo. Considerámonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24-25. Esto es lo que se debe de hacer en las reuniones de la iglesia. Es solo una parte del culto, pero no es el culto principal. La reunión no es un espectáculo ni un rito, sino un espacio para escudriñar, enseñar, convivir, alabar y glorificar a Dios. De ahí viene la palabra alabar, glorificar a Dios con las manos arriba. Sí. Las reuniones no son descartables, sino que deben de ser vistas como una expresión comunitaria, compartido de nosotros, del culto interno. No niego la importancia de la reunión fraterna. Los himnos, la enseñanza y la convivencia son prolongaciones del culto racional de cada creyente, no sustitutos. ¿Y cómo hacemos el culto principal a Dios? Iremos por puntos. Somos la iglesia, el grupo de creyentes llamados por Dios. Cada creyente es cuerpo de Cristo, así que somos templos y santuarios de Dios. Si somos templos o santuarios de Dios, entonces espiritualmente ya ofrecemos los rituales o liturgias cumplidas por Cristo. Estos son los mismos que ofrecían los israelitas en el viejo templo, en el antiguo pacto. Y esa fue la visión del profeta Ezequiel del templo renovado, que somos nosotros.
Y no está hablando de un templo físico como muchos siguen creyendo y esperando a la vez. Es una escatología torcida que los judíos y cristianos siguen creyendo. Somos un templo totalmente restaurado y diferente, sin accesorios, ni sin utensilios, sin sacerdotes, sin velo, los cuales eran necesarios para efectuar el culto a Dios. O sea que estos utensilios eran necesarios para hacer un culto. Bueno, se los explico con una descripción tipológica. En esta visión del profeta Ezequiel del templo ya no hay un lavatorio, que era necesario para hacer un culto, porque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, Apocalipsis 1:5. Nosotros como templos, el lavatorio ya no es necesario, ya se cumplió en Cristo. Tampoco en esa visión, en ese templo, ya no hay mesa de panes. Nosotros como templo de Dios, Cristo es nuestro pan de vida, Juan 6:35. Bueno, ni siquiera se menciona la menorá, porque Cristo es la luz del mundo, ¿sí? Juan 8:12. Y nosotros las lámparas de luz, Mateo 5:14-16. ¿Sí? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Asimismo, en Cristo cumplimos las fiestas, comidas y Shabbat. Colosenses 2:16-17. Dice, porque nadie los juzgue en comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna, nueva o Shabbat. ¿Sí? Porque todo esto era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, porque también se necesitaba purificación antes de hacer el culto. Bueno, y tampoco ya no hay velo, no, tenemos acceso directo al Padre, Hebreos 10:19-20. Entramos al lugar más santo, a su presencia, y como todo templo debe tener un sacerdote, nosotros mismos somos de un sacerdocio santo, de un linaje escogido. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Sí? Ya no hay altar de incienso, porque nuestras oraciones suben directo como incienso al Padre. Apocalipsis 5:8. Ya no hay arca, el pacto está escrito en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Tampoco hay muro de mujeres ni muro de gentiles, ¿sí? Porque ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Sí, somos ese templo y hacemos, pues el culto cualquiera lo puede hacer que esté en Cristo Jesús. Tampoco hay altar de sacrificio, porque ya no hay más Yom Kippur. Hebreos 10:12-36. Porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Esto era realmente lo que Ezequiel vio en su visión, un templo restaurado, un templo viviente. ¿Ven cómo dentro de ustedes, como templos vivientes, cumplen todo en Cristo? Y diariamente cumplimos un culto interno. Porque antes se tenía que efectuar toda esa liturgia con estos utensilios para poder pasar por ese velo. Esto era el culto. El apóstol Pablo insta a los cristianos a vivir, pues, en la verdad que han recibido, ofreciendo todo su ser en servicio a Dios. Eso es culto, servicio, directamente como sacerdotes. De ahí viene la palabra culto, servicio a Dios. Asimismo, ahora los sacrificios son espirituales. En la Biblia, los sacrificios espirituales son ofrecidos por los creyentes como un acto de adoración y gratitud a Dios. Según 1 Pedro 2:5, los creyentes son llamados a ser piedras vivas, lipsosao, así se dice, que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Esos sacrificios no solo son expiaciones materiales, sino que incluyen oraciones, alabanzas y pues la dedicación de tiempo y los talentos de los creyentes. Además, los sacrificios espirituales son un acto de obediencia y devoción. Así que ese es el verdadero culto de adoración para nuestro Dios, de nosotros como templos vivientes en nuestro culto personal. No tiene nada que ver a lo que ustedes le llaman culto. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, a esta era, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Pero, así que el verdadero culto no es un protocolo externo, sino una vida rendida al Espíritu internamente en el creyente. Y como he repetido, el enemigo es hábil y astuto, más que cualquier ser humano. Su táctica es desviar lo espiritual hacia lo carnal, restando poder y dignidad al creyente. Esa es una de las estrategias del enemigo. Acuérdense que Satanás viene a hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Bueno, amados en Cristo, el enemigo ha logrado infiltrar su estrategia en algo que parece inofensivo, el lenguaje y las prácticas externas, porque muchos consideran simples, pues digamos, terminologías, ¿sí? Ha terminado debilitando la identidad del creyente y desviando el verdadero culto de Dios. Hoy vemos congregaciones que han convertido lo externo en culto, olvidando el culto verdadero. El Señor no busca protocolos carnales ni rutinas religiosas, sino corazones rendidos, frutos de conversión, oraciones sinceras, una relación estrecha con Él. Es mejor decir, nos vemos en la congregación o nos vemos en el salón de reunión. Siempre he tratado de que los pastores lo entiendan y muy pocos lo han comprendido. Pero otros se cegan por su terquedad y se disculpan que pues no debe ser tan malo, porque es una antigua tradición desde hace siglos. Y pues la mayoría, pues así lo enseñan. El lenguaje que usamos no es un detalle menor, sino la expresión visible de nuestra identidad espiritual. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia recordaron que la iglesia no es un edificio, sino una comunidad viva en Cristo. Y la historia muestra cómo la tradición medieval confundió el templo físico con la verdadera iglesia. Hoy el Espíritu Santo sigue edificando templos vivos en cada creyente, manifestando su presencia como para provecho común de todos en comunidad. Esa identidad no es solo doctrinal, sino misionera y ética. Ser templo nos impuso a vivir transformados pues en el mundo, mostrando la voluntad de Dios en cada acción. Las reuniones comunitarias, lejos de ser un ritual vacío, son prolongación del culto interno, enseñanza, alabanza sincera y convivencia fraternal que fortalece pues la vida espiritual de cada uno frente a religiones y filosofías que reducen pues lo divino a lo externo. El cristiano debe defender que el culto verdadero es interno y espiritual. Deben ofrecido pues en cuerpo y corazón, ¿sí? Y también corregir nuestro lenguaje, que no es una cuestión de tradición, que tengan el conocimiento que somos la iglesia, que somos el templo nosotros, que somos casa del Señor, ¿sí? Y también, pues también una fidelidad al diseño bíblico y de recuperar la dignidad del creyente como templo vivo, casa espiritual y cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. De verdad, no es cosa sin importancia, tiene mucha importancia, porque hay muchos cristianos que siguen diciendo, vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a la casa del Señor, y siguen con sus cultos, sus protocolos. Una religión cualquiera. Por favor, entendamos y reflexionemos esto. Sí, es muy importante. Y recuerden, yo estoy seguro que los ecletos de la iglesia lo entendieron perfectamente. El Señor bendiga sus vidas. Y recuerden, este no es un canal monetizado, porque no nos interesa. ¿Sí? Es nada más compartir la verdad, la palabra. Que el Señor bendiga sus vidas y las de su familia. Hasta pronto.